esa materia orgánica, eso que se vuelve agua residual, realmente está teniendo nutrientes y eso tiene un valor agregado. Los lodos que salen del apretar de Cañaveralejo luego se los llevan al sector cañero y con eso abonan abonan la caña. Se están llevando nuestro lodo. Exacto, sí, nos roban la mierda. La Sí, mierda. sí, o sea, pues la mierda se la llevan y con eso lo abonan porque tienen buena materia orgánica Guau. y tienen nutrientes, entonces. Diversificar el acceso y la gestión del agua con las comunidades. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. En este capítulo de Radio Bacana conversamos con David Felipe Ortiz del Movimiento Ambiental Crítico. David ha trabajado principalmente alrededor del acceso al agua potable, saneamiento básico y el tratamiento de agua, y se ha interesado en temas de diseños participativos de tecnología, participación comunitaria en proyectos de abastecimiento y conflictos socioambientales. Conozcamos algo de su experiencia. Luego estuve trabajando en un proyecto con la universidad de montar un sistema de tratamiento de drenajes ácidos de minas de carbón en el corregimiento de Montebello. Aquí pues ellos tienen una problemática que ahora otra vez se ha intensificado porque pues en estas minas había un pasivo ambiental por vertimientos de caparrosa, lo que se llama. O sea, en estas minas durante muchos años hicieron minería de carbón, pues no se hicieron algunos sellamientos de estas bocaminas de manera efectiva hace muchos años y pues entonces por ahí entra el agua de la lluvia y va disolviendo el hierro y eso es lo que se ve con la coloración café ahí. Y eso es lo que se llama un pasivo ambiental. Cuando tú miras como el estado del arte de esa problemática, pues eso puede durar cientos de años, lo que ha pasado a veces en minas en China, que tienen ese problema, ya van 500 años con eso, que la loma sigue botando pues estos metales del hierro, del manganeso, pues que afectan pues sobre todo como los ecosistemas y pues tienen alteración de la reducción del oxígeno disuelto en el agua. Iniciaremos conociendo algunas experiencias de gestión asociativa o comunitaria del agua. Para ponerlo un poco en contexto, bueno, antes más o menos del año 94 que sale la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la Ley 142, si no me falla, la Ley 142 de 1994, la responsabilidad del suministro del agua era por parte del Estado, o sea, él tenía que digamos, financiar y también ser la empresa que daba el servicio del servicio público de agua y de alcantarillado. Pues habían algunas falencias, había poca cobertura. Cuando ya da algunos lineamientos la Constitución, pues también una entrada del neoliberalismo en Colombia, la Ley 142 permite que el que dé el servicio del acceso al agua no necesariamente sea el Estado, o sea, el Estado es el que tiene que financiar, el Estado es el que tiene que garantizar, pero no necesariamente tiene que prestar el servicio. Entonces ahí salen algunas empresas privadas, pero también esta ley le da la oportunidad a las organizaciones comunitarias para que puedan brindar ese servicio, porque la realidad es que en la zona rural casi todo el acceso al agua viene dado por las organizaciones comunitarias prestadoras del servicio de agua y saneamiento ambiental, saneamiento básico, que son, por ejemplo, las asociaciones de usuarios, las juntas administradoras del agua, ahí vienen también otros agentes como las juntas de acción comunal, que pues al tener como experiencia en lo organizativo, pues han podido como prestar estos servicios. Entonces, pues fundamentalmente en la zona rural se han encargado las OXAS, ya lo venían haciendo como por un proceso, llamémoslo así, muy intuitivo, pues ellos tenían unas fuentes cercanas, hacían como su propia captación, pero pues digamos que los asentamientos y las comunidades van creciendo, van existiendo problemas de deforestación, existen pues mayores, digámoslo así, procesos de urbanización o hay procesos agroindustriales que también pues van afectando la cobertura vegetal de las cuencas, que son las que hacen un papel muy importante ahí en la regulación hídrica en las cuencas pequeñas. Acá en Cali y cercano, Felipe, ¿hay experiencias de acueducto comunitario? Sí, digamos que acá hay acueductos comunitarios en la zona rural, el acueducto de los Mangos, está el acueducto de la Sirena, está el acueducto de la Buitrera, está un acueducto que es el de la Riberita, que pues también digamos que puede entrar creo como acueducto comunitario, aunque esos son más como parcelaciones. Algunas ventajas que tienen como estos acueductos de acá es que están sobre todo en la zona de montaña, ¿cierto?
A veces, en la zona de montaña, si hay una buena protección de la cuenca, pues digamos que la calidad del agua es mucho más constante, siempre que no haya procesos de deforestación, siempre que no haya procesos erosivos, que haya procesos de actividades mineras, por ejemplo, en la cuenca, por lo general uno puede conseguir agua que es de muy buena calidad, y eso es muy importante porque cuando uno se pone a hacer los proyectos de abastecimiento de agua, puedes contar con tecnologías como la filtración de múltiples etapas, que es, digamos, un sistema de potabilización solamente a partir de la filtración. Entonces tú tienes nomás filtros con grava, tienes filtros con arena, tienes que hacer al final pues desinfección, porque pues por ahora el cloro es el único que te garantiza que tú puedes tener una red libre de patógenos desde que sale la planta hasta que llega a tu casa. Pero pues eso hace una red libre de patógenos, Felipe? Sí, digamos que tú utilizas el cloro para hacer sí, exacto, sin bacterias, sin huevos, delmintos, estas cosas que son difíciles. Entonces el cloro es como el único que puede garantizar eso por ahora, que es barato, que sigue continuamente en eso. Entonces esas FIME, por ejemplo, están en Mondomo, en el acueducto de Mondomo, están en el acueducto de La Sirena, y esos son mucho más sostenibles porque no tienes el costo de insumos químicos es mucho menor. Entonces eso también ayuda mucho a las organizaciones que luego van a tomar la gestión de esos acueductos. Pero mire, por ejemplo, uno en el Cauca, que era el acueducto de Vicanenga, que también tenía una filtración, eso llevaba 30 años, o sea, desde que tuvieron el problema ya que fue el terremoto y la posterior avalancha en el río Páez, ellos gestionó el Cabildo, en su momento el resguardo de allá, gestionó un proyecto de acueducto, y pues ellos duraron 30 años hasta que ya la población se creció y pues tenían que captar más agua, pero el sistema funcionaba bastante bien, además porque había una buena como concientización de la cuenca, o sea, estaba una cuenca en la parte alta bien conservada, que es muy importante. Cuidada también por la comunidad y todo. Sí. Debido a la falta de pedagogía y de armonización con este elemento vital de interconexión que es el agua, muchas veces damos por sentado nuestro acceso a ella y mucho más desconocemos qué ocurre luego de que entra en contacto en nuestra cotidianidad. Listo, a nosotros nos llega el agua a nuestras casas o nosotros hacemos uso de ellas, y cuando nosotros hacemos uso nosotros generamos algo que se llama un vertimiento. Entonces ese vertimiento ya no es la misma calidad de agua que a nosotros nos llega desde el acueducto, ya es un agua que pasó, si nosotros nos bañamos, pues entonces eso va a tener presencia de jabones, si nosotros lavamos la ropa va a tener surfactantes, va a tener sulfatos, si va a ser por parte de las excretas que nosotros pues descargamos los baños, la orina, pues va a tener alto contenido de materia orgánica. Entonces esto pues tiene que ser sujeto a algún proceso de remediación, de descontaminación. El saneamiento básico siempre se ha quedado como más rezagado. Remediación también se llaman. Ajá, o sea, remediación es un concepto técnico. Sí, remediación uno puede hablar lo mismo que la depuración, es como hacer un proceso de descontaminación. Yo depuro, yo trato el agua para bajar esos niveles de contaminación, sea por materia orgánica, sea por grasas, por aceites, por todas estas cosas. Entonces, sí, o sea, el saneamiento básico sí se ha venido quedando un poco más rezagado en comparación al acceso al agua. A veces lo que pasa con el saneamiento básico es que yo puedo hacer, digamos, un abastecimiento a algunas comunidades que están un poco más dispersas, y en ese caso, pues, digamos, colocar una alcantarilla me puede salir más caro, y a veces es más difícil la financiación, porque, pues, digamos, finalmente los municipios son los que deben financiar, pero a veces, pues, no, a veces los recursos están para otras cosas. Bueno, ahí como, digamos, en la práctica en los municipios, pues, hay otras cosas también. Entonces uno puede hablar de saneamientos individuales, lo que está en la zona rural, muchas veces que es un tanque séptico, que es un sistema que me sirve para tratar el agua residual ahí, para hacer una digestión anaerobia de esos sólidos que son por lo general orgánicos, porque nosotros en nuestras actividades cotidianas por lo general vertemos esa agua con contenido de materia orgánica, que también hay que tenerlo presente que son nutrientes. Digamos lo que es, pues, las excretas que nosotros tenemos están cargadas de nitrógeno, están cargadas con fósforo. No, tiene que tener un proceso de descontaminación porque eso tiene patógenos y nos puede enfermar si nosotros no lo manejamos bien, que es pues a veces lo que pasa. Las excretas, nosotros cogemos aguas arriba al agua, luego aguas abajo la vertemos con el agua residual pues de nuestros desperdicios, por así decirlo, y luego podemos enfermar a las comunidades de abajo, pueden tener una cólera, pueden tener una gastroenteritis. Entonces tiene que haber un proceso de estabilización de esa materia orgánica. Eso se trata mucho como de cerrar el ciclo, ¿cierto? De cerrar el ciclo de los nutrientes, del nitrógeno y del fósforo, que es sobre todo pues, de lo que se alimentan las plantas.
Entonces, estos procesos de saneamiento, pues en la zona rural son sobre todo soluciones individuales, pero ya hay lugares como por ejemplo en la Buitrera que ya se empieza a densificar, que ya las soluciones individuales no dan abasto, o sea, no dan abasto porque no hay espacio para colocar un tanque séptico, para colocar también un filtro anaerobio que degrada un poco más la materia orgánica. Entonces ya se tiene que hablar de sistemas de alcantarillado. Okay. Entonces, pues sí, si uno tiene que, digamos, hacer la pelea por el acceso al agua, también sí o sí tienes que hacer la pelea por el saneamiento básico, porque pues no puedes tener luego el agua con excretas, el agua residual saliendo por una sequía en las calles. Que eso es una forma que también las personas en sus comunidades también solucionan, su manera artesanal, maestros de obra que les saben al asunto, entonces también hacen sus sistemas de alcantarillado pues rudimentarios y con de ahí... el saneamiento y todo. Sin tratamiento. Okay. Digamos que colocan los tubos y se van conectando y pues hacen su sistema de alcantarillado rudimentario, por así decirlo. Pero pues es algo que incluso a nivel municipal les falta. Por ejemplo, Popayán no tiene planta de tratamiento de agua residual, entonces lo que hace es que las aguas residuales pues van a verter al río principal, que no estoy seguro cuál será el que vierte, no sé si el río Palacé, no sé si es el río Cauca. Qué fuerte. Pasto no tiene una petar tampoco, Cali tiene la petar, que es la petar de Cañaveralejo, pero no remueve... Creo que la remoción pues llamémoslo así, de los contaminantes no alcanza el 60%, porque es un tratamiento primario que solo sedimenta la materia orgánica y todo lo que pueda llegar. Pero eso tiene que tener también además otros sistemas de tratamiento. O sea, uno por lo general habla de tratamiento primario, tratamiento secundario y a veces hasta tratamiento terciario para remover contaminantes que son emergentes, que todavía están ahí, digamos, como que apenas nos estamos dando cuenta que tienen efectos de los ¿qué se llaman? Los medicamentos, el ibuprofeno, los componentes de las pastillas de planificación, todas estas cosas son lo que se llaman disruptores endocrinos que los sistemas de tratamiento no les hacen nada. Eso está ahí en el agua, todos medicándonos. Eso está ahí en el agua y eso pues, todo. digamos en las zonas de abastecimiento alto que quedan en la cuenca alta como el río Meléndez, pues no hay tanto problema, pero en el río Cauca sí es un problema, porque al río Cauca le llegan cosas de más arriba, sí, exacto, les llega de todo. Entonces, en eso falta muchísimo, o sea, en el saneamiento básico falta bastante. Hay la investigación, pero no está la tecnología implementada. Y pues no está en la zona urbana, habrá menos pues en la zona rural. Eso, hay algo que se llaman los sistemas urbanos de drenaje sostenible, le dicen los SUDS. Eso se utiliza en Holanda, eso se utiliza por allá donde pues desde la infraestructura pueden hacer, por ejemplo, asfalto que sea permeable. Entonces el asfalto que no sea completamente impermeabilizado, entonces da la capacidad de que se pueda infiltrar al suelo y se puedan recargar los acuíferos. Eso es algo muy bueno porque incluso desde eso a los municipios les ahorraría un poco de plata porque los tubos que hay que poner para alcantarillados pluviales son grandes, porque los caudales son grandes, porque una cantidad de área pues la impermeabilizamos. Entonces esa área que antes naturalmente se infiltraba a la tierra y no necesariamente eso se escurría todo, como pasa por ejemplo en partes de Siloé, que está pues impermeabilizado, entonces cuando llueve pues se forman estos ríos pequeños y todo eso. Normalmente en la naturaleza lo que pasa es que una parte se puede, digamos, infiltrar, entonces hay un proceso más rápido de las recargas de los acuíferos. El movimiento ambiental crítico viene acompañando a algunas de las comunidades en Alto Los Chorros en Cali en su lucha por el acceso al agua. ¿Qué podemos hacer para garantizar el acceso al agua para todas las comunidades? El agua, a pesar de que no está como tipificado como un derecho fundamental, el acceso al agua está muy relacionado con el derecho a la salud y el derecho a una vida digna, que son derechos fundamentales. No, la Corte Constitucional ha hecho algunas sentencias que dicen que para que yo pueda tener garantizado el derecho a la salud y el derecho a la vida, pues tengo que tener garantizado el agua potable, que yo pueda tener agua de calidad y agua segura. Entonces esa ha sido una forma de pelear para que por lo menos algunas personas puedan pelear el mínimo vital de agua, que se llama, que yo diga, bueno, usted me tiene que garantizar como sea que a mí me llegue agua porque está vulnerando mis derechos fundamentales, de manera indirecta con el agua, ¿sí? Eso hizo una persona en zona de Altos de Menga que nos estaba contando. Esa persona tuteló, porque si es derecho fundamental pues pueden tutelar. Entonces esa persona tuteló y pues logró que ahí sí pues como quien dice le corrieron, por así decirlo. Eso es el camino. Lo que hay que hacer es primero la organización. También mucho lo que dice Karen, es importante que haya como un proceso organizativo fuerte, un proceso organizativo de base.
Están solicitar estas informaciones del ordenamiento territorial, dónde están esas zonas de alto riesgo que definitivamente no se puede mitigar. Bueno, entonces están en la obligación de la reubicación. Entonces, ¿cómo va a ser la reubicación? Y mientras nos reubican, ¿cómo nos van a garantizar ese derecho del agua? Son diferentes frentes, como le había dicho, pues hay algunos que definitivamente sí se les puede brindar el servicio, o sea, porque están en una zona de riesgo que es medio y que es mitigable, ¿sí? Ajá. Entonces, son esas peleas diversas. Pero que también tienen que estar muy pujadas por la gente de los propios territorios, que finalmente eso garantiza pues la sostenibilidad de esos procesos. Digamos que uno pues que no es del territorio, pues que tiene un interés en apoyar desde su conocimiento y su experiencia, pero pues finalmente eso va solo es cuando la gente está súper pues enterada y está súper organizada allá en los territorios. Para terminar, conversamos con Felipe sobre su visión frente a lo que conocemos como capitalismo verde y sus narrativas, para entender los problemas estructurales que enfrentamos en la lucha por el cuidado del agua para la vida sintiente. El problema como ahora, llamémoslo así como en la modernidad, es que, digamos, países como el norte global o digamos la comunidad y la sociedad del norte global ya está establecido en algunos territorios que ya sufrieron esos procesos de deforestación, ya sufrieron esos procesos de urbanismo, ¿sí? O sea, lo que puede venir de otros países como que es que tienen que proteger la selva amazónica, no es que tienen que proteger los manglares. Pero entonces también es bueno, ¿y ustedes por qué no recuperan y por qué no restauran lo que pues desde incluso procesos de la Edad Media han venido deforestando, ¿sí? Esos procesos que llaman de bonos de carbono, de esta economía verde, de este capitalismo verde, que es como que listo, nosotros les pagamos a ustedes desde acá, desde el norte global, para que ustedes acá hagan proyectos sostenibles, hayan proyectos de ecoturismo que secuestren carbono y estas cosas, pero eso es una justificación para que ellos sigan teniendo las mismas prácticas como empresas, que sigan siendo los mayores emisores de dióxido de carbono, las empresas que les pagan acá en regiones del Putumayo, en regiones de Nariño, que tienen como ese plus del secuestro de carbono. Porque esa es una narrativa muy fuerte, que dicen que somos muchos, pero es que realmente uno se pone a ver quiénes son las principales personas que contaminan, quiénes son como las principales componentes pues de la tierra, que son los que más emiten gases de efecto invernadero y están en el norte global, ¿sí? Entonces como que bueno, o sea, a mí no me pueden decir que somos muchos, pero con los que contaminan son contados, pueden ser el 10% o menos de la población total. Entonces pues es algo que es más político, más que es algo como de tecnología, más que es algo de que no, vamos a hacer tecnologías limpias, queremos que los carros funcionen sin gasolina, yo que sé, un montón de cosas. O sea, es más de decir como que bueno, ¿dónde está realmente el problema de la contaminación y de la degradación del ambiente? Que hay que tenerlo muy claro. Y me gustaría como resaltar algo que nosotros le hemos venido hablando como proceso de acá del movimiento ambiental crítico, pues del proceso que venimos llevando a cabo, y es que, digamos, sobre todo en la zona del Valle del Cauca y en la zona de Cali tenemos el acuífero, que es el acuífero del Valle del Cauca. Pues esta es un agua de muy buena calidad, es de muy buena oferta, tiene muy buena agua, pero lo que nos hemos dado cuenta es que más del 70% está siendo extraída por la agroindustria, por los monocultivos de caña de azúcar. Entonces es un poco extraño que a veces tengamos esos problemas del acceso al agua, cuando realmente pues tenemos ese servicio a la naturaleza que está ahí, está bajo el subsuelo, que está filtrado por el mismo suelo, que es económico de tratarlo porque es lo que te digo, es agua de muy buena calidad, pero realmente no nos estamos pensando eso desde el ordenamiento territorial, cómo acceder a ese acuífero. Claro, el acuífero es más fácil abastecerse en la zona plana que en la zona de ladera. Claro, transporte está. Sí, claro, o sea, cualquier persona técnica que más está diciendo, no, pero ¿usted cómo va a abastecer con un acuífero que está ya en la zona de ladera? Eso es verdad, pero mucha parte de la ciudad que también tiene problemas de agua, pues está en la zona plana, y pues hay que diversificar ese acceso al agua. O sea, tenemos también que pensar en cómo
cómo somos responsables con ese acuífero, porque hay muchas partes donde se está sacando el agua de ese acuífero del Valle del Cauca, que es un recurso que muchas veces no podemos decir que sea renovable porque hay estratos del acuífero que se demora mucho tiempo en recuperarse. O sea, el mismo estudio de la CDC dice que se puede demorar 1000 años, se puede demorar 5000 años porque son pozos muy profundos, o sea, son pozos de más de 200 metros de profundidad que sacan agua de muchísima calidad. Y pues eso para un riego agroindustrial, o sea, más del 70% se lo están llevando en eso, y zona rural del Valle del Cauca, otros municipios tienen ese problema, Toro, creo que Trujillo, esos municipios tienen esa escasez de agua, y pues eso es como una, ¿cómo se llama eso? Bueno, una disonancia ahí. Me parece que es algo básico que tiene que estar garantizado, o sea, tenemos como un montón de avances en un montón de vainas. Nosotros, qué sé yo, o sea, la tecnología está súper avanzada, la gente ha ido a la luna, pero todavía hay gente que no tiene acceso al agua, ¿sí me entiendes? Eso me parece como loquísimo. Y ya, dame agua, por favor. Exacto, o sea, tenemos una vaina de la inteligencia artificial que ya se habla de que va a reemplazar un montón de profesiones, tenemos acceso ahí a ese conocimiento, y la gente todavía está, tiene agua por 3 horas, ¿sí me entiendes? Eso me parece muy loco. Entonces me parece que pues el acceso al agua es algo como de la dignidad, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que estar ahí, tiene que ser algo garantizado para todas las personas, y pues es la base de la vida misma. Tenemos que reconciliarnos mucho con la naturaleza y empezar por el agua para el bienestar de nosotros, y pues de la armonía con la naturaleza es súper clave. Recuerda que si tienes ideas y sientes el llamado a la acción, puedes unirte desde tu territorio a la movilización este 17 de octubre, para que sigamos conectando las luchas por el cuidado del agua. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.